Regresaron los cateos del ejército a Culiacán en medio de la creciente expectativa de los movimientos al interior del cártel de Sinaloa y con la novedad de que la Fiscalía del Estado podría estar mintiendo en las investigaciones alrededor de la detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. 21 días después de las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el ejército ha realizado un operativo en Culiacán, donde se cree que empezó el más reciente episodio de traiciones al interior del cártel de Sinaloa. El cateo ha coincidido con el primer reporte realizado por la Fiscalía General de la República en torno al asesinato de un diputado federal electo acusado de estar presente en la presunta traición del hijo del Chapo a El Mayo. Ese reporte apunta a que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa intentó mentir a los mexicanos ofreciendo una versión falsa del asesinato del diputado federal electo. Y no solo eso, acusa que hizo una necropsia con errores y además incineró el cuerpo para evitar nuevas investigaciones. Todo esto ha ocurrido el mismo día, este 15 de agosto del 2024. Los operativos en Culiacán no se han acabado, sino por el contrario se han reforzado desde las detenciones de El Mayo Zambada y el hijo de El Chapo Guzmán. Sin embargo, desde entonces han sido registrados dos casos de alto impacto en el municipio. El primero, un enfrentamiento entre delincuentes con elementos federales, del cual te platiqué en este canal, y el segundo, el ocurrido este jueves 15 de agosto. Este segundo acontecimiento sucedió en la colonia Los Huizaches, ubicada en la parte sur de Culiacán, donde sorpresivamente llegaron elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Para esta operación y debido a la fuerte movilización de elementos federales, varias calles de la zona fueron bloqueadas. Según reportes de la prensa local, las Fuerzas Armadas ingresaron a una vivienda de la cual fue sacada y detenida una mujer cuya identidad no ha sido revelada. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre los motivos de la detención. Lo que sí se sabe, gracias a vecinos que fueron testigos de la movilización, es que el Ejército y la Guardia Nacional hicieron uso de unidades artilladas. Esta movilización se extendió por varias horas y a lo largo de varias calles, sin que una sola autoridad emita un informe de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, lo cierto es que se trata de una acción derivada de investigaciones previamente emprendidas por las autoridades federales. Como lo puedes notar, en la intervención participaron autoridades federales, mas no estatales. De hecho, justo en este momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se encuentra bajo escrutinio público y de la Fiscalía General de la República por presuntos errores o omisiones. Recordarás, el último video que te traje a este canal sobre las detenciones de El Mayo y Joaquín fue este, en donde te platiqué de personas clave del caso que actualmente se encuentran desaparecidas. Aquí te conté cómo el diputado federal electo por el PRI, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue asesinado el mismo día de las capturas de los capos. Según la Fiscalía General del Estado, el diputado electo fue muerto en un intento de asalto en una gasolinería. Sin embargo, El Mayo Zambada aseguró que esa versión era falsa y que había sido asesinado presumiblemente en el mismo lugar donde el capo fue traicionado por el hijo del Chapo Guzmán. La versión de El Mayo señala que fue convocado por los Chapitos a una reunión con el diputado electo y el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. Sin embargo, la carta afirma que esa convocatoria fue la trampa para detener a El Mayo y asesinar al diputado federal electo, de tal forma que existen dos versiones distintas del homicidio cometido contra Héctor Melesio Cuen. Para defender su versión, la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa difundió este video en donde asegura que se ve el momento exacto del crimen cometido contra el diputado. La investigación del asesinato del diputado fue quitada a la Fiscalía General del Estado y atraída por la Fiscalía General de la República, quien este mismo 15 de agosto reveló una serie de irregularidades y omisiones en la investigación de la Fiscalía Estatal. Entre las anomalías, la dependencia federal señaló que no fueron documentados correctamente los signos cadavéricos inmediatos como la temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción y evolución del cuerpo. Estos errores son cruciales, ya que afectan la calidad de la investigación e impiden comprender claramente las circunstancias que rodearon la muerte del diputado. Además,
La Fiscalía General de la República criticó que, contraviniendo los protocolos establecidos en investigaciones de homicidios, se permitió la incineración del cuerpo, lo cual también es una falta grave, ya que la preservación del cadáver es fundamental para la realización de análisis forenses posteriores que podrían aportar datos cruciales para esclarecer los hechos. Dicho de otro modo, la Fiscalía de Sinaloa hizo mal la necropsia y se deshizo del cadáver para evitar nuevos estudios en él. Otra de las irregularidades detectadas por la Fiscalía General de la República tiene que ver con el video que te mostré hace un momento, cuya validez fue puesta en duda. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, hay una incongruencia entre el número de disparos registrados y lo que se escucha en la grabación. La víctima recibió 4 disparos en las piernas, mientras que en el video solo se escucha una detonación. Además, los empleados de la gasolinería que estaban en el lugar aseguran no haber escuchado ningún solo disparo. Otra cosa, la FGR también destacó que el cadáver tenía un hematoma significativo en la cabeza, el cual no fue explicado de manera adecuada en la investigación de la Fiscalía Estatal. Además, hay inexactitudes en la identificación de las personas que iban en la camioneta y de la reconstrucción de los hechos. Es más, tampoco hubo peritajes sobre las manchas de sangre encontradas en la camioneta y el vehículo, y el lugar de los hechos no fueron procesados adecuadamente. Estas conclusiones de la Fiscalía General de la República se asemejan más a la versión difundida por el Mayo Zambada en su carta que a lo dado a conocer por la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Te vuelvo a compartir la grabación. Incluso verás que no se aprecia que el hombre que baja de la motocicleta se encuentra armado. Pero eso no es todo. La Fiscalía General de la República denunció que la extracción de El Mayo y Joaquín hacia Estados Unidos se hizo de manera ilegal, debido a que viajaron con una matrícula clonada y el piloto ocultó información crucial sobre el vuelo mientras la aeronave estaba en territorio mexicano. La Fiscalía General de la República asegura que ha realizado 11 solicitudes de información al Departamento de Estados Unidos para esclarecer las circunstancias del vuelo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. La FGR citó el Código Penal Federal, que establece penas de 5 a 40 años de prisión para los mexicanos que cometan traición a la patria, y destaca que la traición a la patria aplica para aquella persona que prive de la libertad a alguien dentro del territorio mexicano para sacarla de México y entregarla a las autoridades extranjeras. De tal forma que si Joaquín Guzmán López engañó a El Mayo Zambada para entregarlo en Estados Unidos, sobre él pesará la acusación de traición a la patria. La Fiscalía General de la República reconoce también que, aunque Estados Unidos le permitió hacer peritajes en el aeropuerto donde aterrizaron los capos, las autoridades norteamericanas no le ofrecieron la información requerida, por lo que no pudieron obtener datos significativos y mantendrán entonces la presión hacia Estados Unidos para que revele información. Está investigando la Fiscalía General de la República. Lo que hoy ocurre se resume en 3 puntos. 1. El ejército sigue haciendo operativos en Culiacán. 2. La Fiscalía de Sinaloa está siendo acusada de manipular investigaciones. Y 3. El gobierno de Estados Unidos no quiere colaborar con México. Hace apenas unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la conferencia matutina también que las autoridades norteamericanas pidieron la cancelación del proceso de extradición de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, debido a que ya están detenidos en aquel país y considera que allá purgan sus penas. También me informaron de que Estados Unidos ya solicitó que no se continúe con el juicio de extradición, porque tenían una solicitud de extradición de el señor Zambada